Sí, precisamente le quería preguntar a Pedro, porque todo esto partió, como dice Angélica, con esta alza de precios, que de alguna manera fue rechazada porque estaba afectando precisamente el costo de la vida de los ciudadanos colombianos. Pero yo no sé si esto ha sido detonante para otras situaciones de descontento que estaban de alguna manera invisibilizadas en el pueblo colombiano, que muy similar quizás a lo que pasó en Chile con el estallido social, que también tuvimos un alza de 30 pesos en el valor del metro, del subte, no sé cómo le dirán ustedes allá, pero que desencadenó una serie de demandas sociales más profundas que tenían que ver con el modelo actual de Chile y que terminó con una salida por escribir una nueva constitución. Yo no sé si es algo similar a lo que se está viviendo en Colombia hoy en día o cómo lo ves tú, Pedro. Sí, claro, reiterando el saludo para toda la audiencia. Sí, por supuesto, creo que en este momento hay tres elementos claves para entender el estallido social, la movilización social que viene ocurriendo en Colombia. En primer lugar, creo que hay que entender que el paro nacional que empezó el pasado 28 de abril, que se mantiene hasta este momento, no es un evento aislado, sino que es parte de un ciclo de movilización social que tiene lugar en Colombia al menos desde el año 2011 y que ha tenido principalmente como hitos la movilización estudiantil del año 2011, digamos que fue contraria a una reforma a la educación que se trató de imponer, digamos, tratando de convertir a las universidades más en centros de lucro que en centros de pensamiento. Luego, en 2013, muchas de esas demandas que quedaron en el marco de la movilización estudiantil fueron retomadas por el sector agrario, y en el 2013 los campesinos de nuestro país se tomaron las vías e hicieron también una gran movilización social en la que participaron también otros sectores políticos del país. Entre 2014 y 2016 la movilización social alcanza otro hito con los comités ciudadanos en apoyo a los acuerdos de paz que celebraban en ese entonces, a las negociaciones que adelantaban el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC-EP. Y finalmente el año pasado, el año antepasado, perdón, en 2019, durante noviembre, hubo otra movilización social bastante grande, que se trataba principalmente de una movilización ciudadana en contra del asesinato que hizo el ejército colombiano de 8 menores de edad en un bombardeo al sur del país. Si nosotros nos fijamos, estos no son eventos aislados porque tienen algunos denominadores comunes. En primer lugar, encontramos a un sujeto político central, que es la juventud del país, que principalmente a través de la organización estudiantil, pero también a través de la organización de los barrios y de comités de cultura, pues han tomado un papel protagónico en todo este estallido social. En segundo lugar, un discurso sobre la paz, sobre el cuidado de la vida, lo cual ha sido muy importante políticamente en nuestro país, que tiene, pues como sabemos, digamos, unos antecedentes y unos acumulados de violencia histórica importantísimos. Y finalmente, como característica de este ciclo de movilización social, pues una oposición férrea a las medidas neoliberales que han tomado los diferentes gobiernos, tanto de Juan Manuel Santos como ahora de Iván Duque, y que, como lo comentaba María Angélica hace unos segundos, tienen, digamos, del cuello literalmente a la clase media, a la clase trabajadora y a los sectores populares del país. Ya, Catherine, quería hacer una pregunta, ¿no? Sí, esta pregunta va para Pedro Rojas, quien es analista político, y quería preguntar sobre esta reforma tributaria que estaba impulsando el presidente Iván Duque, la cual afectaba mayoritariamente, como lo señalaba Angélica, a la clase media. Y uno de los problemas radicados en esta reforma es que no se le exige en mayor cantidad a los súper ricos. Algo que ha sido muy criticado por las personas. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno en cuanto a no afectar en mayor medida a este sector que en verdad podría aportar en mayor cantidad que la clase media? Bueno, pues ahí digamos que es importante también entender que justamente esos capitales que no se quieren tocar son en gran parte los financiadores de la campaña de Iván Duque hacia la presidencia, y que además son los financiadores por excelencia del partido de gobierno, el Centro Democrático. Eh, digamos que la propuesta actual del gobierno nacional ha sido la de generar un diálogo social en la que se incluyan los partidos políticos tradicionales, los liderazgos tradicionales de la política colombiana, y también gran parte de los representantes de los gremios económicos y, digamos, de los capitales más ricos. Esto, sin duda alguna, pues digamos,
es una lectura errada, un diagnóstico equivocado de la situación actual del país. No solamente es un diagnóstico equivocado en materia de economía, un dato que no es menor es que durante 2020 casi el 50%, para ser exactos el 47% de la población colombiana se encuentra en situación de pobreza monetaria. Tampoco es un dato al margen que actualmente el 57% de la población juvenil del país se encuentre en situación de desempleo, afectando principalmente a las mujeres jóvenes del país. Y no es tampoco un dato al margen que en tiempos de pandemia y de confinamiento, por supuesto, los bolsillos que más se han visto afectados son los de la clase media, la clase trabajadora y los pobres del país. El hecho de que la propuesta del gobierno de Iván Duque apunte a concertar un nuevo proyecto de reforma tributaria con los partidos tradicionales, es decir, con los partidos de coalición del gobierno y con sus financiadores, definitivamente es un diagnóstico muy desacertado de la situación económica y social del país. Sobre todo cuando se cierran las puertas de los sectores de oposición, que no solamente, representan a nivel electoral un porcentaje bastante significativo de la población colombiana, sino que inmediatamente están desconociendo las demandas que diversos sectores sociales han hecho durante estos 7 días. Porque si bien es cierto que el paro nacional que estamos viviendo en Colombia ha sido convocado por los sindicatos, principalmente los de los educadores, que han sido uno de los gremios trabajadores más afectados durante la pandemia por las medidas del gobierno de Iván Duque, pues todas estas demandas no son escuchadas y lo que se teme es que estos sectores no van a ser invitados a la conversación para ese nuevo desarrollo de una propuesta tributaria. Y por supuesto sus intereses van a ser desconocidos y desfavorecidos. Pedro, ¿cómo ves tú que va a evolucionar la situación en Colombia en los próximos días? ¿Crees que ves una salida viable en los próximos días? ¿Ves una voluntad del gobierno de acoger las demandas ciudadanas? Porque lo que me dices tú son temas mucho más profundos. Estamos también hablando, lo que tú mismo señalas, de vínculos con el narcotráfico, situaciones de corrupción dentro del mismo gobierno, favorecimiento a ciertos sectores económicos. ¿Eres optimista de que se va a poder solucionar en los próximos días o crees que el clima de violencia se va a mantener durante los próximos, o podría recrudecer durante los próximos días? Desafortunadamente en este momento creo que no existen elementos para señalar que pueda haber un cambio en la tendencia de la violencia que ha dirigido sobre todo la fuerza pública hacia los ciudadanos. Creo que es importante tratar de materializar o de ponerle un poco de números a los datos que estaba dando María Angélica hace un rato, y es que, por ejemplo, al día de ayer había 1.443 casos de violencia policial, entre los que hay víctimas de agresión de ojos, en los que hay violencia física, hay ya 10 denuncias de violencia sexual por parte de la fuerza pública dirigida a mujeres, hay 814 casos de violencia arbitraria, hay 77 casos de disparos de fuego con armas de fuego por parte de la policía, y estos creo que son datos que desafortunadamente no nos dan elementos para ver que la situación pueda cambiar. Incluso anoche en el barrio Siloé, que es una comuna ubicada en Cali, una de las ciudades principales de nuestro país, no solamente hubo reporte nuevamente de disparos de la fuerza pública a los ciudadanos, hay también unas denuncias de un helicóptero sobrevolando y disparando sobre la población, un helicóptero sin identificación, sin placas, que nadie reconoce, que la policía no sabe de dónde salió supuestamente. Creo que son elementos que dan para pensar que no hay una voluntad de parte del gobierno nacional, que finalmente es quien da las órdenes de actuación a la fuerza pública. Y creo que hay un antecedente muy fuerte por parte de este gobierno, y es que gran parte de los hitos de movilización social que mencionaba hace un rato han ocurrido durante el gobierno de Iván Duque, y durante esos hitos de movilización social los comités organizadores de las marchas, los comités de los estudiantes, los comités de los trabajadores han invitado al gobierno de Iván Duque, le han propuesto sentarse, dialogar y concertar unas salidas democráticas a toda esta crispación social. Incluso Gustavo Petro, que es, digamos, el líder más significativo de la oposición colombiana,
le ha propuesto en diferentes ocasiones sentarse, dialogar y construir conjuntamente un gobierno y unas medidas que puedan, digamos, sacar a Colombia no tanto de la movilización social, porque eso es una expresión democrática absolutamente válida, sino del momento tan difícil en materia de legitimidad de la gobernabilidad y en materia económica que estamos viviendo. Y la respuesta del gobierno de Iván Duque en todos los casos anteriores ha sido la misma, ha sido no hablar, no negociar. Incluso a la ciudadanía le dolió mucho cómo durante el año pasado varios sectores le propusieron sentarse a hablar y el presidente decidió no asistir a esa reunión y a cambio atender a una estrella de la música pop colombiana en la Casa del Niño. Creo que esa viñeta no solamente es una noticia anecdótica, sino que marca los intereses de la agenda del gobierno nacional. Te doy un minuto, Pedro, para que puedas hacer una reflexión final respecto a la situación que está viviendo Colombia. Lo mismo para Angélica. Pedro, te dejo la palabra para un minutito ahí, si podemos hacer una reflexión final respecto a lo que está pasando en Colombia. Claro que sí, muchas gracias. Creo que aprovecharía este minuto para insistir, digamos, en la raíz más profunda de la situación actual que estamos viviendo en Colombia. Y es que estamos ante una crisis de régimen. No digo una crisis de gobierno, no digo una crisis coyuntural, me refiero a una crisis de régimen de la manera en cómo los colombianos nos hemos organizado y hemos proyectado y hemos trabajado nuestro proyecto de nación. Y esa crisis de régimen está principalmente materializada por la crisis que está atravesando actualmente el uribismo, que había sido la fuerza política que durante 20 años, digamos, había sido la más poderosa del país. Actualmente carece de legitimidad tanto su líder, el ciudadano Álvaro Uribe, como el presidente Iván Duque, que pertenece a su partido. Actualmente, digamos, el líder justamente del uribismo está atravesando una cantidad de procesos de investigación sobre sus nexos con narcotraficantes, por el paramilitarismo, por manipulación de testigos. Y lo peor de esta situación es que justamente el uribismo no ha querido ni entregar ese mando, ni permitir democráticamente un relevo no solamente en las instituciones, sino también en el sentido común de los colombianos. Y creo que justamente parte de todo lo que estamos viendo, las medidas exageradas en materia económica ahogando a la clase trabajadora y sobre todo también la represión dirigida a la oposición y a los, digamos, antagonistas de su gobierno y de su régimen, da cuenta de que está en crisis y que esa crisis ha sido trasladada a nuestro sistema de gobierno. Pedro, te quiero dar las gracias. Nos vamos a seguir muy pendientes de lo que pasa en Colombia, agradecer tu buena voluntad y a ver si podemos establecer un nuevo contacto en los próximos días. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias por de todas maneras.